La vecindad con el país más consumidor y más potente del mundo, creo que le da a México una ventaja estratégica y un vecindario que no tiene ningún otro país en el mundo. Me gustaría ver un México más egalitario y me gustaría ver un México que esté en el lugar que le corresponda estar a partir de sus características, de la bondad de su gente, de la capacidad de su gente, de su geografía, del bono demográfico. Tú pregúntale a un muchacho de 20 años que está hoy estudiando en la universidad que es una crisis y una devaluación. Pero llevas viendo el tipo de cambio en 18.60 los últimos 6 meses con una estabilidad increíble. Que mi hijo, que tiene 30 años, no entiende que es una inflación del 120%. Sí hay retos, por supuesto. Claro, y hay desafíos, que México es un país no solo mucho mejor equipado, sino también mejor equipado con grandes oportunidades. Bienvenidos a Real Estate Interviews. El día de hoy estamos con Daniel Becker, quien es presidente y director general de Banca Mifel. Bienvenido, Daniel. Muchas gracias, Gisela. No, al contrario, muchas gracias a ti por estar aquí. Quisiéramos que nos comentaras un poquito sobre tu trayectoria. ¿Qué estudiaste? ¿Dónde estudiaste? ¿Qué maestrías tienes? Bueno, yo estudié la carrera de Administración y Contabilidad en el ITAM. De contabilidad te comentaba que estuve trunco por un par de materias. Luego hice una maestría en el IPADE, un poco más joven, y luego estudié en MIT, donde también tuve la oportunidad de hacer un máster en administración. Padrísimo. Oye, y recientemente estuviste en la ABM, ¿no? Sí. ¿También? Fíjate que tuve el privilegio de ser presidente de la Asociación de Bancos del año 2021 al 2023, y te diría que además fue una gran experiencia, no solo por representar al gremio, sino porque además nos tocó pues todavía mucho el tema del COVID, y creo que lo importante que fue el sistema financiero en apoyar a los mexicanos durante la pandemia. Creo que la banca jugó un rol fundamental para que la economía no tuviera grandes problemas en términos de su crecimiento, y bueno, fue una experiencia magnífica, y luego pues ya nos tocó la recuperación y ya luego pues el crecimiento y la expansión que ha tenido ya el sistema financiero. Ha de haber sido un momento, me imagino, muy, muy complicado, ¿no? Pues imagínate, reestructuramos prácticamente el 40% de los activos totales del sistema financiero. Muchísimo. Y donde los mexicanos tuvieron la oportunidad de no pagar durante 6 meses y en algunos casos más ni capital ni intereses. Y yo creo que eso fue lo que facilitó no solo que los mexicanos no cayeran en mora, sino que el país pudiera salir adelante. La relación con los reguladores fue magnífica, yo te diría inclusive con el presidente de la República en turno, tuvimos grandes conversaciones, y yo te diría que creo que fuimos de los primeros, casi todo el mundo adoptó prácticas similares, pero creo que México fue de los primeros que lo hizo, con la velocidad que lo hizo y en la forma en la que lo hizo. Entonces, bueno, el resultado es hoy que no tuvimos ningún rescate fiscal de ninguna institución financiera asociado al tema de la pandemia. Claro. Y ahí vemos también la importancia de las instituciones y las asociaciones y los gremios de mantenerse unidos, ¿no? Y los reguladores. Así es. Sobre todo, lo que tú quieres es un sistema financiero muy robusto y que esté muy bien regulado. Porque una de las grandes críticas, dice el Fede, que es una crítica muy interesante que tienen los bancos, es que cuando un banco no funciona o tiene un problema, pues no puedes dejar a los ahorradores atorados. ¿Te acuerdas lo que pasó en Argentina con el corralito? Entonces, generalmente un problema bancario tiene un rescate fiscal. Eso fue lo que fue de alguna manera el FOBAPROA, Claro. Que se puede discutir si fue bueno o malo, pero el FOBAPROA fue un rescate bancario que hoy se sigue pagando una parte fiscal de los recursos que se utilizaron para ese rescate. Entonces creo que tener un regulador, asociaciones fuertes y reguladores robustos que hagan que el sistema esté bien capitalizado y con liquidez suficiente es fundamental para que un país funcione bien. Oye, Dani, ¿cuál es tu visión de la economía mexicana actualmente? Mira, yo creo que la economía mexicana pues tiene muchos retos y oportunidades, pero yo creo que lo que no podemos perder de vista es que a pesar de todas las críticas que hemos escuchado, México continúa teniendo grado de inversión. Hoy, aunque el desempleo es muy bajo, estamos alrededor de menos del 3% de desempleo,
aunque ahí hay un tema interesante, ¿no? El 56% de la economía es informal. Entonces ahí creo que hay un gran reto que se debe de atender y creo que hay incentivos para hacerlo. México, en términos de su endeudamiento con respecto a su Producto Interno Bruto, está alrededor del 52%, que nos comparamos muy bien con respecto a otros países. Además, tenemos todavía un tratado de libre comercio con los Estados Unidos y somos el mayor exportador. Las cifras de la semana pasada crecimos 15%. A lo mejor es porque la gente se está preinventariando en los Estados Unidos, por las razones que sean, pero los datos de exportación siguen siendo muy fuertes y muy robustos. Y la vecindad con el país más consumidor y más potente del mundo, creo que le da a México una ventaja estratégica y un vecindario que no tiene ningún otro país en el mundo. ¿Qué retos hay? Pues por supuesto hay retos de infraestructura, hay retos de educación, hay retos de brechas, ¿no? Yo creo que también hay una gran oportunidad en ir cerrando estas brechas a partir de oportunidades, de educación, en fin. Y bueno, por supuesto también hay temas, hay áreas de oportunidad importantes. México, por cierto, si sales de los países de la OECD, que menor recaudo de impuestos con respecto al Producto Interno Bruto. Dicho eso de paso, hoy con el paquete fiscal, con el paquete que salió ayer en la noche, se pretende que la recolección impositiva represente el 15% del Producto Interno Bruto, que seguimos estando muy por debajo de países como por ejemplo Brasil, que tienen 30%. Y entonces, bueno, eso debería de verse reflejado en mejor infraestructura, en mejores escuelas, mejor telecomunicación. En fin, yo creo que México es un gran lugar y por supuesto hay que capitalizar y aprovechar rápidamente aquellos cuellos de botella que nos impiden ser el país que podríamos ser si estuviéramos en pleno crecimiento y en su pleno potencial. Oye, escuché por ahí que en algún lugar dijiste que México tenía la oportunidad de ser el puente comercial con el mundo. Y sé que te referías a ambos, ¿no? Tanto con Asia como con Estados Unidos, como los demás países. Cuéntame un poquito más sobre esto. Bueno, mira, debo de reconocer que mi opinión ha cambiado un poco al respecto y creo que es parte de estar en una posición donde te tienes que tomar decisiones ante un grupo como el nuestro, que es un grupo medianamente significativo, somos más de 2,000 colaboradores. A mí me daba la impresión que México empezaba a generar una relación muy importante con los países asiáticos, particularmente con China, con Estados Unidos ni hablar, este tratado de 1994 ha generado una relación súper profunda e intensa. Creo que hoy la relación con China está empezando a tomar aspectos distintos, ¿no? Ya lo vimos en el calzado, que ya no se puede importar calzado de China. Es decir, creo que también con la nueva administración Trump, la visión de China ante el mundo cambia. Y si la visión de Estados Unidos ante China cambia, evidentemente la visión de México ante China se tiene que modificar. Claro. Y creo que eso es lo que estamos viendo. Y me da la impresión que en la medida en la que esta relación con los Estados Unidos se siga consolidando y empiece a haber menos relación comercial con China, nuestro Tratado de Libre Comercio, que se empezará a revisar a partir del 4 de octubre, podrá ser un mejor Tratado de Libre Comercial. Y ahí es una decisión de política pública. ¿Con quién quieres tener más relación? ¿Con los Estados Unidos o con China? Porque lo que es indudable, nadie lo puede poner en duda, es que hoy hay una guerra hegemónica entre los Estados Unidos y China. Y eso generará unas tensiones en el camino y nosotros correcto. Entonces, yo creo que hoy esta visión desde ese punto de vista, con la nueva administración Trump, se ha modificado. No creo que dejemos de tener una relación con China. Hay una relación de $500 millones por día. Es nuestro segundo exportador. Y, fíjate, lo que pasa es que con China tenemos un problema. Importamos mucho y exportamos poco. ¿Qué es lo que tiene China? Y es lo que al presidente Trump le molesta mucho, ¿no? Y no son muy respetuosos del WTO, del World Trade Organization, de la Organización Mundial del Trabajo, no sé cuál es la... Entonces, creo que China sí tendrá también que cambiar su política en términos de aceptar también recibir mayores importaciones del resto del mundo. Entonces, yo creo que hoy lo que veremos es una relación menos extensa con los chinos. Y mira, velo así. En México tenemos plantas de General Motors, de Stellaris, que antes era Chrysler, de Ford, en varios estados, en Ramos Arizpe, en Hermosillo, y por supuesto también japonesas y alemanas.
Pero si ya tenemos un tratado de libre comercio y la manufactura automotriz es importantísima y somos el cuarto país exportador de autos, ¿por qué permitimos tener importación de autos chinos? Y hoy consumimos 50% de autos chinos. Yo entiendo que son muy buenos, están muy bonitos, son muy económicos, muy baratos, pero también tenemos que tener una lógica económica si queremos tener una relación comercial y queremos seguir teniendo manufactura y gente bien remunerada en nuestro país. Sí, congruencia. Es como se llama en economía, ¿no? Hay un trade-off, hay un costo de oportunidad. Y creo que en ese sentido pues, tendremos que ser, y el gobierno creo que lo empieza a hacer, veo por las decisiones que se han tomado, que sí están tomando la decisión que la relación importante y a la que le vamos a dar prioridad son los Estados Unidos. Ahora, ¿con Estados Unidos tenemos déficit o superávit? No, con Estados Unidos tenemos un gran superávit. Y yo creo que ahí pues, Trump puede... Ahora, Trump ha sido, a pesar del gran superávit que tiene México, déjame ponernos un superávit en la parte alimentaria. El año pasado exportamos 50,000 millones de dólares en comida, tomate, aguacate, berries, limón, mango, y tuvimos un superávit comercial, es decir, positivo, de alrededor de 15,000 millones de dólares, solamente en la parte alimentaria. Entonces, claro que México tiene un superávit en general en su balanza comercial con respecto a Estados Unidos. Oye, ¿deberá de ser cero? Pues yo creo que no, porque Estados Unidos... No pueden, o sea, no les conviene ahorita. Y somos economías distintas, ¿no? Ahora, oye, hoy, ¿dónde te sientes? Si tú fueras Apple, ¿dónde te sientes más cómodo fabricando tus chips para no perder la propiedad intelectual? Pues ¿En México pero si tuvieras si tu opción es China o México? No, pues México. O sea, yo creo que también lo que el presidente Trump con su narrativa, con su forma de ser, con su nacionalismo, ¿no? Pero tiene cosas. Oye, nos llevamos, hacemos todo en Silicon Valley, ¿no? Oye, todos nuestros alumnos de MIT se van luego a trabajar a Silicon Valley, desarrollan toda la parte importante, hacen toda la propiedad intelectual, se la llevan a China porque la manufactura es mucho más barata, pero resulta que en China, como las leyes son frágiles, la propiedad intelectual se pierde. Y entonces ahora los chinos pueden producir el iPhone, el teléfono celular que se diseñó en Silicon Valley, en Cupertino, y hoy lo fabrican en la fábrica de al lado, a la mitad o a la tercera parte del precio, con la misma tecnología. Y yo creo que si entendemos que México debe ser también un país confiable para poder producir sin tener que tener el incentivo de quedarse con la propiedad intelectual, claro, quieres manufactura de alto valor agregado para que haya mejores salarios, pero no tienes por qué quedarte con la propiedad intelectual. Creo que ahí hay muchas cosas que se pueden hacer y que se puede trabajar, y México en ese sentido creo que puede ser el lugar perfecto, es el socio perfecto de los Estados Unidos. No, y nos conviene por la transferencia tecnológica y estar a la vanguardia en el mundo, si no, los de tomateros pues ya no. Y entonces nos obliga además a tener muchachos educados en STEM. Exacto. ¿Me explico? Entonces creo que eso se convierte en un círculo virtuoso muy interesante. Ahorita más adelante me cuentas sobre el MIT, un programa que traes. Pero antes, para no desviarnos y terminar con el tema económico, el Tratado de Libre Comercio, ¿qué riesgos y qué oportunidades ves para México y qué sugieres cómo deberíamos estar preparados? Bueno, yo creo que el riesgo es que ¿qué pretende Estados Unidos? Que haya un control sobre la migración, que haya un control sobre los carteles y el crimen organizado, y que se elimine el envío de dinero a China para la producción de opioides y fentanilo. Claro. Y ya desafortunadamente vimos 3 casos de 3 colegas nuestros, que fue muy desafortunado y es muy triste para la industria, pero creo que pone un mensaje muy sólido y muy potente a todo el sector financiero. Yo creo que si estas cosas no se llegaran a cumplir y no hay una buena dinámica de acuerdo, que me parece que vamos en el camino correcto, creo que podemos tener un tratado de libre comercio que no sea el que en realidad nos convenga hacia el futuro con el potencial crecimiento que esto pudiera tener. De hacer las cosas correctas y llegar a buenos acuerdos con Estados Unidos sin tener que estar oprimidos por la potencia y por el tamaño económico de los Estados Unidos, es decir, manteniendo nuestra soberanía y todo lo que tiene que hacer. Creo que la visita de Rubio la semana pasada me parece que fue excepcional, el comunicado me parece que fue muy bueno. Ve lo que está pasando en Venezuela.
Yo creo que si nosotros logramos contener estas tres cosas, que para los norteamericanos hoy es parte de su columna vertebral en términos de su posicionamiento político, creo que México tiene grandes oportunidades. De no ser así, y en caso de que ver que el crimen se sigue extendiendo, que esto no se para, que lo que está pasando en algunos estados como Sinaloa, si vemos que eso no empieza a disminuir y no vemos ahí una acción inmediata del gobierno, que creo que la estamos viendo, creo que sí podríamos batallar, por decirlo de alguna manera, en tener un tratado de libre comercio que sea muy positivo para nuestro país, como lo ha sido en los últimos 20 años. Están exigiendo poner un poquito orden en la casa, pero al fin y al cabo va a ser positivo para México, ¿no? Para todos, para México y para el mundo, claro. Sí. Oye, cuéntame un poquito más sobre la parte de crédito. ¿Cómo sientes que todo esto ha impactado en el crédito en México? ¿Qué sectores han sido más resilientes? Mira, a ver, el crédito en términos generales ha crecido, fíjate, es interesante. Generalmente, históricamente en México, el crédito crece al doble de lo que crece el PIB. Por eso siempre, a pesar de toda la crítica que reciben los bancos y los banqueros, los bancos son generalmente un buffer, una especie de soporte o de resorte, porque históricamente el crédito ha crecido el doble del Producto Interno Bruto. Pero este año el crédito ha crecido en términos reales alrededor del 4.7%. Es decir, casi 4 veces lo que va a crecer el PIB. Si es que el PIB crece... Bueno, el Banco de México ya la semana pasada subió la expectativa de crecimiento a 1.1%. Me parece que andaremos entre 0.5 y 1%, es lo que nuestro análisis económico está esperando. Estamos más o menos en el rango. ¿Te acuerdas de esas épocas que crecíamos al 4? Bueno, no, generalmente los últimos 20 años hemos crecido al 2.5. Sí. Las promesas han sido el 4. Y ojo, creo que ese es un buen potencial de crecimiento para México, el 4. Si tú tuvieras que la inversión privada fuera del 20%, la inversión pública del 5%, es decir, el 25% del producto, creo que podríamos estar en crecimientos del 4%, que haría porque ahora 4% en 20 años es un 4% compuesto, ¿no? Entonces es un crecimiento muy importante. Pero fíjate qué interesante, porque no es tan difícil con todo lo que dices. Mayor recaudación, meter más personas dentro de la bancarización, pues ahí vas, e invertir en infraestructura, educación, todo esto que dices. O sea, no es magia, ¿no? Y la vivienda que tiene un gran multiplicador a la economía. Sí. Y además la vivienda con otro elemento. El 75% de los insumos de la vivienda, en su gran mayoría, son de producción nacional. Entonces la vivienda es un gran motor económico porque tiene un gran multiplicador en la economía. Claro. ¿Me explico? Entonces, más lo que les das, hogares por y dignidad. Por supuesto, ¿no? O sea, digamos, tiene elementos de crecimiento y tiene elementos de dignificación a la población. Y yo creo que, bueno, eso ojalá se siga haciendo. Por supuesto, yo creo que el Infonavit es un elemento clave para ciertos segmentos de la población. Las tasas también en nuestro país van a seguir bajando. Por lo tanto, veremos. Y fíjate qué interesante, Giselle. Perdón, a lo mejor estamos saltando, pero bien. Sobre este mismo perímetro. En México, desde hace más de 5 años, la tasa 20 años para una hipoteca no ha superado 2 dígitos. Sí, no. Fíjate qué interesante. 2 dígitos bajos, ¿estás de acuerdo? O sea, 11, 12, 13. No, ahorita tú puedes conseguir con un banco serio, que ya luego tú los podrás checar, tasas al 9.80 a 20 años. Ayer nos anunciaron una aquí de 8.90. Sí, ya tienes que ser mega ultra buena paga y tener ciertos productos bancarios. Pero a mí lo que me gusta también de la banca, y qué bueno que tocas este punto, creo que como banca también tenemos una gran oportunidad. Anunciar las cosas con claridad. Sí. Oye, 8.90, pero tienes que abrir una cuenta y tienes que tener un seguro y tienes que... El CAT ya cambió. Oye, 9.89, independientemente, si además el banco te satisface y es un banco que te está siendo honesto contigo y te está dando, está cumpliendo tus expectativas como por el nivel de servicio, está muy bien. Pero creo que un poco la crítica es que a veces la letra chiquita, sí entiendo que hay 8.90, pero son sujetos a que tengas, no sé de quién, no me interesa, pero está sujeto a ciertas condicionantes. Sí. Yo creo que también una cosa que tenemos como oportunidad la banca es que seamos muy transparentes, sí. ¿no? Oye, sí es 8.90, pero sujeto a. Oye, pero si no puedes cumplir a esto, entonces tu tasa real o tu CAT es este. Creo que ahí debemos de reconocer, la banca ha hecho un gran papel y ha sido un gran impulsor de la economía, pero también la banca tiene grandes oportunidades. Claro. Y también tiene grandes oportunidades en la parte de educación financiera. Y también tiene grandes oportunidades en decirle al cliente cómo no violen sus credenciales. Sí. Porque
por cierto, si tenemos chance hablaremos del tema de la seguridad cibernética, Claro, que es un qué tema delicado, ¿no? delicadísimo, porque De el tus mundo datos, imagínate. no, el mundo se está yendo hacia el tema digital. Aunque curiosamente, fíjate, en México todavía existe mucho el uso del cheque. Sí, qué impresión, ¿no? Y Sí. de las sucursales, ¿no? Y de las sucursales, Que yo creo también que van a mantener en México. Sí, es que en México, por razones yo creo que históricas, vamos a ver sucursales por los próximos 20 o 30 años. A lo mejor de otra forma, pero hay pocos bancos que han tenido éxito teniendo solo un modelo digital. sí. Por supuesto, ha habido un par de casos exitosos en México, pero no conozco más de eso. Yo creo que las sucursales tendrán todavía una razón de ser, pero yo creo que la banca tiene una gran oportunidad de educar financieramente, de generar opciones de ahorro para los jóvenes, ahorita que hablamos de la Sí. gente que está entrando al mercado laboral, porque el ahorrar hoy, el día de mañana, te puede provocar un interés capitalizable que dentro de 10 años tengas algo impresionante. Por eso también el hábito del ahorro, el entendimiento de por qué no apalancarte de más, cuáles son los niveles óptimos de apalancamiento, cómo cubrirte de ciberataques. Es decir, yo creo que la banca no solo tiene la responsabilidad de movilizar el ahorro de los mexicanos al sector productivo, sino también tiene una gran responsabilidad de educar a los mexicanos de cómo hacer mejor sus finanzas y cómo cuidarse. Que yo creo que tú eres uno de esos grandes pioneros, uno por la omnicanalidad que manejas y la otra por las cajitas, ¿no? Que sé que eres un promotor de eso. No lo Sí. sabía y me fascinó porque, a ver, cuéntanos un poco más de esto. Mira, un poco la visión, dijimos, a ver, había como dos grandes vertientes, ¿no? O sea, como que el mundo fintech empezó a revolucionar a los bancos tradicionales y había como dos grandes posibilidades, o hacer todo con la misma licencia o pedir otra licencia, y ya vimos que algunos no han funcionado. Así es. Nosotros decidimos hacerlo sobre la misma licencia y hemos generado un ecosistema digital que ha sido bastante potente, con más casi ya 500,000 usuarios. Y además pensamos que si tú tenías, fíjate, porque hay algo que se llama behavioral economics, el comportamiento de la economía. Si tú no ves tu dinero, no te lo gastas, aunque siga en tu saldo rindiendo intereses. Pero si tú no lo ves, tu incentivo de no gastártelo crece. Entonces pensamos que estas cajitas, sobre todo para gente de nuevas generaciones, gente millennials, centennials y los que vienen, pueden utilizar estas cajitas para diferentes objetivos. Entonces tú puedes ir ahorrando 1,000, 2,000 pesos y, a diferencia de otras instituciones que no tienen esto, además de que se esconde el saldo, pero se esconde bajo tu entendimiento, es decir, si lo necesitas del día de mañana, oprimes un botón y regresa tu saldo, pero no lo ves. Y entonces en el entendimiento del conocimiento del ser humano, primitivo. al no verlo, no tienes el incentivo de gastártelo. Pues es mega lógico, es como la tarjeta de crédito, no la traes, pues no traes No la la cartera usas. llena, pues no, ahorita no compramos, ¿no? Correcto. Entonces es una cultura también de ahorro y de inversión, ¿no? Correcto. Y me da rendimiento todos los días. Todos los días y se capitaliza. En tu banco, porque no todos. Pues la verdad es que creo que no todos. Oye, y aparte interés compuesto, ¿no? Interés compuesto. Que eso sería interesantísimo que les enseñaran, yo creo que en la secundaria, ¿no? Claro, porque además el interés compuesto tiene una función logarítmica, o sea, exacto. Entonces yo creo que es una cosa que le va a servir y que está generando pues un interés sobre todo en la gente joven. O sea, 1 más 1.1 y luego ya llegas a 2 y así. Exacto. ¿No? Para que de una vez les des la clase a Carlos. Oye, bueno, ese era sobre el omnicanal. Ahora cuéntame un poquito más sobre la parte digital. ¿Qué es lo que ves tú en México en cuanto a la digitalización, la inteligencia artificial y posteriormente qué estás haciendo en Banca Mifel? Bueno, yo creo que, a ver, lo digital llegó para quedarse, cada vez crecerá más. Ahí lo que tenemos que lograr es que también aquellas personas que están en la economía informal puedan empezar a incorporarse a través de elementos digitales que son mucho más sencillos de usar. Perdón la palabra en inglés, que tú te puedas onboardear a través de tu teléfono celular para aperturar una cuenta y que lo puedas hacer desde cualquier parte de la República. Y nosotros lo que hemos hecho es que este onboarding lo puedes hacer inclusive en Estados Unidos con una línea mexicana. Qué padre. Y puedes operar sociedades de inversión, puedes operar pagarés, puedes tener una cuenta a la vista que te paga todavía 10%, lo vamos a mantener el resto del año, aunque las tasas están en 7.50 y seguramente 7.25 muy próximamente. Entonces, la verdad es que ha sido un producto que ha sido muy bien recibido, creo que además, y tiene una gran ventaja, es muy transparente.
Lo que aparece ahí y lo que le dice es lo que hace. Entonces creo que eso ha generado una muy buena reacción en la gente, en los usuarios y en los ya casi medio millón de clientes que están participando en el ecosistema digital. Para nosotros son nativos digitales, es decir, que nacen desde la parte digital, aunque también puedes nacer en la parte de brick and mortar, en la parte de real estate, en la parte tradicional, exacto. Oye, pero el futuro de los bancos desde tu punto de vista, ¿cómo va a ser la banca digitalmente en unos años? No, cada vez vas a ver, cada vez vas a poder hacer prácticamente todo. Vas a poder, o sea, yo creo que lo único que no vas a poder hacer es, por ejemplo, oye, si yo quiero financiar la presa del cuchillo, pues eso seguramente no lo vas a poder hacer, pero todo lo demás lo vas a poder hacer a través de tu dispositivo celular. Vas a poder comprar seguros, hipotecas digitales, por supuesto tarjetas, cambiar de tarjeta de crédito de moneda a moneda estando en un país, o sea, es decir, es una revolución con una evolución muy rápida. O sea, vas a poder hacer prácticamente, vas a poder inclusive, si quisieras, en un momento dado, eliminar definitivamente el ir a una sucursal. Claro. Ahora, habrá gente que siempre querrá ir a una sucursal, ¿no? Y por eso creo que en México, por la pirámide poblacional, por los usos y costumbres, las sucursales todavía estarán un rato vigentes. Sé que estás también muy metido en el tema de inteligencia artificial y que en el MIT algo manejabas. A ver, cuéntame más sobre eso. Bueno, lo que pasa es que la inteligencia artificial hoy lo que te permite es, a ver, los bancos que manejan datos. Si con esos datos podemos ofrecerte a ti productos ad hoc a tu momento de vida, a tu consumo y algo que no te genere sobreendeudamiento, la inteligencia artificial te da una cantidad de información para ofrecerte productos ad hoc. Por ejemplo, la inteligencia artificial te sirve para que los call centers, donde recibes miles de llamadas al día, puedan ser más expeditas, puedas resolver tus problemas de forma más ágil y más rápida, y eso lo puedes hacer con un chat box y no necesitas, es decir, lo que quieres es que esa gente se libere para hacer otras actividades de mayor valor agregado. Entonces la inteligencia artificial cubre una serie de elementos, es muy importante también para evitar fraudes, por ejemplo, porque gracias a la inteligencia artificial yo puedo identificar los patrones de uso de Giselle y si de repente veo sí, que tal si lugar. los modelos del algoritmo, un lugar donde generalmente no consumes, donde es un patrón distinto al que hemos visto en los últimos meses, ahí te permite levantar una alerta inmediata y entonces evitar fraudes. Entonces la inteligencia artificial va a tener una cantidad de usos desde, desafortunadamente, Giselle, a ver, ¿cuál es el riesgo de la inteligencia artificial? Va a haber muchos puestos de trabajo que se van a eliminar. Sí, y entonces hay que, de hecho, yo tuve un maestro en MIT que hizo un paper, un estudio, que él pensaba que para el 2030 iba a haber 70 millones de norteamericanos desempleados asociados o derivados del tema de inteligencia artificial. Una quinta parte. 70 millones de una población de 300 millones de habitantes. Sí. Porque imagínate, ya inclusive hay operaciones que se hacen robóticamente, ¿no? O sea, la inteligencia artificial se ha venido usando desde hace muchos años. Lo que pasa es que hoy, con la capacidad computacional que hay, con la velocidad que hay, con la potencia que tienen las computadoras, puedes hacer cosas ya hasta casi en Excel, yo te diría, ¿no? En Excel ya puedes usar Copilot y hoy las compañías estas grandotas que tienen la nube, la nube también está revolucionando al mundo y la nube te permite tener allá en la nube, en los servidores de la nube, cientos de miles de datos de información. Entonces te va a permitir cuestiones operativas y optimizar gente y ojalá esa gente se pueda colocar en otras fuentes de trabajo para que no haya desempleo y te va a permitir también generar mejores productos y servicios. Entonces yo creo que la inteligencia artificial por eso ves las Nvidias de este mundo y cómo se están cotizando y OpenAI y a ver, contraparte, en este libro que te voy a mandar para que lo des a la gente que te escucha, la gente ha dejado de leer en promedio 25% por estar dedicado a estar metidos en cuestiones de ChatGPT y redes sociales. Pues sí. Entonces también la inteligencia artificial tiene, por supuesto,
Oye, que a mí me preocupa que la inteligencia artificial pueda ser sobre inteligencia que supere la inteligencia humana y que nos autodestruya, ¿no? Ya sabes que hay estas... Catastrofistas, pero Personalmente reales. yo no lo pienso, pero por supuesto son elementos que hay que tener cuidado porque sí, la inteligencia, o sea, todos estos algoritmos y toda esta información, ¿sabes qué? Puede servirle hasta para los criminales, ¿no? Hasta para los cibercriminales. Entonces, a ver, nuestra apuesta es, y de hecho hoy nosotros ya estamos trabajando en una arquitectura de lago de datos con inteligencia artificial, tanto para usuarios y darles información a usuarios y ofertas, y tanto como para también áreas operativas para poderlas optimizar. Insisto, ojalá que todas estas áreas que se puedan sustituir gracias a la inteligencia artificial no sean luego gente que quede en el desempleo. Y ahí hay que tener una gran responsabilidad social con eso. Pero ahí tu sugerencia sería, en lugar de tenerle miedo, pues capacítate Por y utiliza la supuesto. herramienta, ¿no? Y claro, y además, oye, bueno, en lugar de que si estás en un call center, capacítate con otras cosas, participa en otras áreas, prepárate en inteligencia artificial. Y otra cosa que este país necesita, déjame hacerte un paréntesis, porque cuando fui presidente de la ABM, una cosa que empujamos mucho también fue el tema de género. Y en una reunión que me invitaron a participar en un panel, una señora muy reconocida, a la que le tengo gran aprecio, que además es presidenta de un banco, me dice, es que ustedes, los hombres, no quieren que haya más mujeres en el sector financiero. Y le digo, oye, pero ¿por qué tienes esa idea? No, bueno, pues a ver, velo tú en tu caso, ¿no? Que tienes 3 hijos. Entonces le dije, oye, hay una confusión. ¿Por qué? ¿De dónde sacas ese dato de que tengo 3 hijos? Tu información de inteligencia artificial está equivocada. Exacto, tu chat. Tengo un hijo y 2 hijas. Y fíjate que curiosamente mi hija pequeña, que está estudiando en el TEC de Monterrey, ingeniería en sistemas, entonces le pregunto, ¿sabes cuánta gente hay en su generación? Hay 25 alumnos. ¿Sabes cuántas mujeres hay? 0 a 3. 3. Una de ellas es mi hija. Entonces, un poco ahí la discusión era, oye, también tenemos que generar incentivos para que las mujeres estudien ciencias de datos, finanzas, todo, sí, ingenierías. Es que hoy los bancos quieren muchachos que hayan terminado carreras de STEM. Tú no sabes lo que es el valor que va a tener saber ciencia de datos, analista de datos, código, saber hacer código. Ese es el futuro de lo que, sobre todo en la parte de servicios. Claro. Y la parte de servicios hoy ya representa la mayor parte de la economía en todos los países de ingresos medios y desarrollados, ¿no? Entonces yo creo que ahí también en el tema educativo, Claro, para este tipo de cosas de inteligencia, ¿no? Es fundamental. Tanto como padres como incentivarlos, ¿no? Porque eso de que nada más sean bonitas, estén muy guapas, está muy bien. Pero si además, pues mejor, bingo, ¿no? Ya estás en el mejor de todos los mundos. No, ya está para la sobrevivencia en el presente y en el futuro, ¿no? Y además sabías que está comprobado que las mujeres son mucho más eficientes que los hombres. Te voy a dar un dato. Hay un estudio de la ONU que dice que si en las organizaciones hubiera una paridad de 50-50 en los grupos directivos, en 10 años se pudiera duplicar el tamaño del PIB global. Wow. Ojo, no conozco, conozco nada más el encabezado, no conozco los fundamentos, lo cual, digamos, si apelas al sentido común, pues ve las preguntas que me estás haciendo ahora, ¿no? No creo que un hombre las pueda hacer con esa precisión, pero claramente las mujeres son un elemento empresarial en todo, ¿no? Desde muchos ámbitos de la vida. Pero desde el punto de vista laboral, las mujeres, más bien, necesitamos más mujeres preparadas en puestos directivos en todos los ámbitos, no solo en el sector financiero. Mi gran discusión que yo tuve con el entonces secretario de Hacienda es que cuando firmamos el tema de género para que haya una paridad 50-50, sobre todo en mandos directivos, él quería poner cuotas y tiempo. Yo le decía, es que las cuotas nos va a generar los incentivos equivocados. ¿Me explicó? Claro. No tiene que ser por cuotas, tiene que ser por meritocracia. Y claro que los hay, pero eso tiene que venir acompañado de políticas públicas. Claro. Entonces, ahí digamos, fue muy interesante, se logró algo y creo que vamos en el camino correcto y vamos a tardar a lo mejor un poco más de lo que originalmente habíamos pensado. Y haciendo alarde a lo que dices, ASG y todo lo que es los fondos verdes también, pues hoy a los consejos les piden y a los bancos que tengan Claro.
esta equidad de género, pero como dices, por meritocracia, ¿no? No nada más por cuota. No. Porque creo que la verdad aquí en México ya está perdiendo un poquito y puedes caer en el feminismo absurdo, ¿no? Que yo ahí creo que, yo creo que es hasta un poco, digamos, no es para ni siquiera para las mujeres, ¿no? O sea, tú quieres que una mujer esté ahí porque, oye, he conocido unas mujeres últimamente que estamos explorando para el Consejo de Administración, brillantes, educadas en las mejores universidades de Estados Unidos y de Europa. Yo creo que toma tiempo porque también, fíjate, primero hay una cultura en este país que se está modificando apenas, ¿no? Y luego, oye, si una madre quiere además hacer una carrera profesional, tiene que tener guarderías. Entonces, digamos, hay una serie de cosas. Esto viene acompañado de un enramado que creo que se tiene que discutir pero creo que vamos en el camino correcto. Y te iba a comentar de esta discusión de cuotas. No es, desde mi punto de vista, es la decisión, es una decisión equivocada, porque entonces te van a obligar a que tengas que contratar gente que ni siquiera las mujeres estarán contentas. Te voy a explicar un programa que tiene MIT, que es muy interesante en ese sentido, y que me invitaron a participar. Este mismo profesor que hablaba de los que se van a perder 70 millones trae una iniciativa para preparar, creo que la primera camada fue de alrededor de 64 mujeres. Es un programa de 9 meses para poder preparar a mujeres en MIT, en un sistema híbrido, en Boston y en México, para que puedan ser consejeras, para que puedan participar en consejos de administración, independientemente de la industria. Qué maravilla. Entonces, ya hubo una primera generación que está por salir, vamos a ver los resultados, pero este tipo de iniciativas, qué bueno que estén en MIT, pero también me gustaría verlas en el TEC de Monterrey y en la UNAM, claro, y en las universidades, claro, mexicanas, ¿no? Que claro, haya espacios especiales para preparar a las mujeres para que puedan ser partícipes de consejos de administración independientemente de la industria. Crecer esas tuberías, obviamente, ¿no? Por supuesto, y te garantizo que tendríamos un país mucho más próspero porque las mujeres claramente son mucho más inteligentes, más arrojadas y hacen mejor las cosas. No te voy a contradecir, la verdad. No, pues es la verdad, ¿eh? No estoy ni porque tú estás aquí. No, porque tenemos hijos, yo creo que Dios nos dio de alguna manera un omnicanal también. Exacto. ¿No? El estar ahí. Oye, cuéntame un poquito más sobre sustentabilidad, ¿cómo ves a México en el tema sustentable? ¿Cuáles son las oportunidades en energías, etcétera? Mira, yo creo que hay una gran oportunidad. Pemex ya tiene un proyecto ASG que hemos estudiado porque la gran mayoría de los bancos participan de alguna forma con Pemex. Pemex, por supuesto, como el mayor, pues yo te diría, generador de CO2, ¿no? Entre las refinerías y la propia producción. Me preocupa algo en términos de ASG, en términos de cómo íbamos avanzando. Por cierto, México tuvo, y también me tocó con el entonces subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, hacer la taxonomía para la banca. Y te voy a explicar por qué la banca fue la primera industria que tuvo taxonomía, porque la banca es transversal a todos los sectores, ¿no? Es decir, o sea, la banca atiende a pymes, atiende a infraestructura, a vivienda. Entonces, si tú en la banca tienes una taxonomía, eso obliga automáticamente a que todas las industrias, porque si tú no puedes acreditar a una planta que hace acero porque no cumple con su ASG, esa planta por definición tendrá que convertirse y tener los criterios ASG, los criterios de CO2, ¿no? Entonces por eso la banca es la punta de lanza. Ahora, ¿cuál es la parte que preocupa un poco? Que el presidente Trump ya decidió salirse del protocolo de París, que ya decidió que el tema de ASG es prácticamente irrelevante, que ya no hay incentivos para los coches eléctricos en los Estados Unidos y que además el fracking va a ser la forma en la que hoy, que por cierto Estados Unidos ya produce más petróleo que Arabia Saudita a través del fracking, ¿no? Entonces, y México pues tan conectado al mundo y Estados Unidos siendo un líder, creo que este tema de ASG va a continuar, va a seguir siendo importante, pero con la administración Trump va a tener un pequeño más las vacas. Más las vacas que son... que comen carne mañana, tarde y noche. Correcto. Oye, pero pues bueno, allá el presidente, qué absurdo un poquito en un mundo donde pues el cambio climático es inminente, ¿no crees? Pues sabes que hay como dos grandes visiones, ¿no? La visión donde, oye, son ciclos, ¿no? Donde hemos visto que en otras, cada 100 años hay calentamiento y los glaciares se deshielan y hay algo más científico. Yo voy más por el lado científico, donde claramente hay un tema de calentamiento global que nos puede llevar a catástrofes, bueno, a ver, ya lo hemos visto.
lo que ha pasado en Dubái, ¿no? Hace un mes se inundó Dubái, un lugar desértico. Sí. Entonces, claramente... Los carros de Venecia, ¿no? No, perdón, de Valencia, ¿no? Sí, bueno, no, en España fue una tragedia. Ahora, yo creo que, bueno, el presidente Trump, que tiene esta visión de que, pues no... Ahora, y te voy a decir dónde está un poco la inequidad. Los países que en realidad generaron más CO2 fueron los países industrializados, que fueron los que más carbonizaron la economía. Y por cierto, hay un libro que dice cómo funciona el mundo, How the World Works, y dice, a ver, olvídense del mito, el petróleo seguirá siendo el motor de la economía. Porque inclusive la revolución industrial se asocia con el tema del combustible y el carbón. Sí, entonces lo victimizamos mucho, ¿no? Pero correcto. Ha sido muy bueno, o sea, la verdad, si lo ves como es, ¿no? Absolutamente. Oye, hemos exagerado a lo mejor un poco, oye, se podrían hacer mayores elementos para disminuir las formas, ¿no? Yo me acuerdo desde los 80s cuando estaba yo relacionado con una empresa cerera, pues ya habían filtros que podían eliminar prácticamente el 50% del CO2, pero bueno, sí, el petróleo, yo creo que ¿Tú te imaginas dejar de ver el petróleo en los próximos 50, 100 años? Oye, que puedes tener híbridos con energía eólica, con energía fotovoltaica, por supuesto que sí, pero el petróleo como tal, y ese libro me hace mucho sentido, cómo funciona el mundo, claramente te dice, el petróleo llegó para quedarse. Y seguirá existiendo porque habrán cosas que no tienen sustituto, no hay un elemento sustituto para ese tipo de cosas. Oye, ¿qué día saldrá un turbo para los aviones que sea totalmente eléctrico? Pues yo lo veo, por ejemplo, ¿sabes qué te hacían una vez que fui en MIT en unas selectivas? Te decían, a ver, ahora vamos a calcular tu bono de carbono propio. Que hay algunos bancos que tienes en el cuento y la verdad, pues, digamos, a ver, quieres ser consciente, pero no vas a... ¿Cuántas veces vuelas en avión? ¿Cuántas veces usas tu coche? ¿Cuántas veces prendes el aire acondicionado? Entonces vas sacando tu huella de carbón. Lo que eso sí te hace es que te concientiza un poco de qué tanto carbono estás tú en lo individual generándole al mundo. Ahora, ¿eso de qué te sirve? O sea, si mañana necesitas ir a hacer una entrevista a Los Ángeles, dejarás de usar el avión por la huella de carbono. Entonces yo creo que también tenemos que entender para qué y cómo esta información nos debe de servir para tomar mejores decisiones. Y también entender, como bien tú dices, el petróleo no va a desaparecer en los próximos 100 años o 200. Oye, podrá haber sustitutos, la luz, algunas cosas. El gas es mucho menos contaminante, pero como petróleo... ahora, México, que era lo que tú me preguntabas, sí había hecho un gran trabajo. Creo que se paró un poco porque estamos tan vinculados a los Estados Unidos que por eso, si te das cuenta, el tema ESG ha bajado inclusive un poco de tono, no solo en México, en el mundo, ¿no? En Europa no, ¿eh? No. En Europa yo creo que ahí sí son los champions de... Sí, ya. Paperless y todo el tema que estás hablando, energías sustentables, verdes, todo. Yo creo que los europeos son bastante más civilizados en algunas cosas que los norteamericanos, siendo ambos zonas industrializadas. Sí. Creo que los europeos han sido en eso, han tenido mucho mayor conciencia, pues es un continente también mucho más viejo, pero ahí sí eso sigue súper en boga. Pero pues está nuestras relaciones con los Estados Unidos. Claro. Oye, cuéntame un poquito ahora, dentro de este multicanal, desde tu banco, ¿cuáles son todos los sectores que atiendes y en qué estás especializado hoy en Banca Mifel? Bueno, a ver, nosotros tenemos, digamos, si lo tratáramos de ordenar en una orden de, no por tamaño absoluto en términos de portafolio, pero por segmentos, estamos muy metidos en la parte corporativa, en la parte empresarial, en la parte pyme, pero en la parte pyme lo hacemos, fíjate, a través de inteligencia artificial, gracias a que tuvimos un gran crecimiento en la parte de adquirencia, en la parte de terminales punto de venta. Gracias a la información que nos brindan las terminales punto de venta, pudimos generar un algoritmo, que ese sí es el secret sauce, que lo han tratado, la salsa secreta del coronel Sanders, que todo el mundo ha querido replicar y no han podido. Damos crédito a las empresas que son facturadoras con nosotros a través de terminales punto de venta en 48 horas, a través de 3
datos de información y una pequeña regresión. Entonces ya conoce sus ventas. Correcto, y su estacionalidad y sus ventas, digamos, pues, es un poco más complicado, pero bueno, si el flujo lo ves en tiempo real, todos nada los que días. te inflan los estados financieros ni nada, ¿no? De hecho, fíjate qué interesante, no usamos estados financieros para este tipo de crédito. Pues ni para qué me traes tus mentiras, Lele. Luego, en la parte de proyectos inmobiliarios en crédito puente, pues como tú sabes, creo que somos el cuarto banco a nivel nacional en términos de crédito puente, y pues la vivienda también, lo que nos interesa también es que estos proyectos de crédito puente se conviertan en créditos individuales hipotecarios a 20 años y tener una vinculación con el cliente por 20 años, ¿no? Entonces, y estamos incursionando también en la parte de consumo, porque también se acaban de sumar de otros bancos en la parte de consumo, que hoy, bueno, un poco con, fíjate, hoy sale en el paquete presupuestal del 2026, que los créditos para los bancos, es la propuesta, vamos a ver qué pasa en el Congreso, pero que los créditos anteriormente, hasta este año, un crédito quebrantado, ya una vez que hayas pasado todo el proceso de intento de cobro, todo el tema judicial, si ya se determina que el crédito es incobrable, tenías la posibilidad de hacerlo deducible el impuesto sobre la renta. En esta nueva ley que viene para el 2026 se ha quitado esa prerrogativa para los bancos. Personalmente me parece que pues, habría que revisarla bien en el Congreso, porque va a inhibir seguramente sobre todo el consumo y el crédito a pymes, porque si eso no es deducible, y además pues yo creo que en el Plan México, donde la presidenta quiere que el 30% de las empresas pymes tengan crédito, pues esto creo que va un poco en contra de... Pero ¿cómo no va a ser deducible si perdiste? Pues... ¿Estás de acuerdo? Lo que pasa es que, pues sí, acabamos de revisar, digamos, el paquete se entregó ayer, lo estamos ahorita revisando, estamos viendo los highlights, y sí, eso nos sorprendió. También las cuotas del IPAB ya solo se van a poder deducir 75%. Yo creo que, a ver, un poco lo que... Yo creo que ves como dos cosas que hacen sentido, ¿no? O sea, la recaudación de México con respecto al PIB es de las más bajas de la OECD, como lo comentamos al principio, y esto te lleva prácticamente al 15% en caso de aprobarse y lograrse. Por el otro lado, o sea, esto es muy positivo porque le das fortaleza a las finanzas públicas, pero desde el punto de vista del sistema financiero creo que puede llegar, no lo hemos visto con profundidad porque esto salió ayer a las 12 de la noche, pero es probable que pueda inhibir algunos de los circuitos. Pero bueno, entonces para concluir, estamos también en consumo, y esto lo asocié solamente porque probablemente si esta reforma pasara tal y cual y como viene, según la parte de consumo, seríamos mucho más prudentes y a lo mejor bajaríamos en nuestro apetito de riesgos, particularmente en ese segmento. Por ejemplo, en la hipoteca, en lugar de que dieras el 80, tal vez das el 70, ¿o qué? Más que en la hipoteca, por ejemplo, en tarjeta de crédito, en todos los productos asociados a como se dice, unsecure, que no tienen ninguna garantía dura. En la parte hipotecaria, más bien, ahí lo que queremos estar seguros es que el nuevo Poder Judicial y el sistema de justicia opere de forma eficiente, sin hacer ninguna barbaridad para el cliente y sin abusar. Sí, pero no que se queden 5 años y ya perdieron la casa y no todo, pues no se puede. Y que el banco se tarde. Fíjate, una de las cosas por las que en Estados Unidos, ¿no? Con sus soles y sombras, como cualquier país, ¿sabes en cuánto tiempo recuperas una hipoteca en Estados Unidos? Y claro, hay muchos grupos que defienden a minorías, o sea, tampoco puedes abusar. Pero ¿sabes en cuánto recuperas en Estados Unidos una hipoteca? Una semana, yo creo. 90 días. Sí. Y sin preguntas. No rush. Oye, no pude pagar, ahí está la... Entonces, hay mucha circulación y mucha movilidad de las hipotecas. En México, una recuperación de una garantía hipotecaria te puede durar entre 4 y 6 años. Sí. Y eso se ve reflejado también en el costo. Entonces, ojalá, yo de veras lo deseo, que el Poder Judicial en ese sentido... Porque lo que quedó pendiente en la reforma financiera del 2014 fueron los tribunales financieros especializados, que tenían como objetivo que no pasaran por un tribunal genérico que ve desde temas matrimoniales, mercantiles, que eran tribunales especializados justamente para darle celeridad. Ahora, hay alternativas como mediación y arbitrajes que estamos también proponiéndolo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, va por buen camino. Yo ya no estoy en la ABM, pero estoy muy cercano al ABM. Y bueno, eso podría ser una solución, pero si eso se vuelve más expedito, estoy seguro que podríamos ver una profundidad de crédito a pesar de la reforma mucho más grande. México tiene alrededor de 40% de penetración de crédito con respecto al PIB.
Países como Brasil tienen alrededor del 60% y países como Chile cerca del 80%. Entonces, imagínate la oportunidad que hay para penetrar, pero ahí sí necesitas un Estado de Derecho robusto. Oye, pero qué importante esto que dices, porque a veces yo creo que no hay la responsabilidad de las leyes que se votan. Y sobre todo, cómo nos cambia la vida a los mexicanos y la economía, ¿no? O sea, lo que nos importa nuestro país, pero el que fueran más especializados, como dices, estos comités sería muy importante, ¿no? Mira, yo creo que, a ver, también hay capital político que se pierde, ¿no? Sí es muy... Pero yo creo que en el crédito, sobre todo, si quieres que la banca sea... Porque la banca tiene un exceso de liquidez impresionante. O sea, se podría penetrar, o sea, podríamos pasar del 40 al 50% en 2 años o en 3 años. Lo que pasa es que este sistema judicial te obliga a que tus procesos y tu apetito de riesgo sea distinto. Pero yo creo que si se logra algo a través de la mediación y el arbitraje, que creo que ahí sí pues es un tema que me invitarás ya Sí, claro a otra que plática, sí. porque es algo bien interesante, porque eso ya se puede determinar como cosa juzgada y ya no tienes que pasar a tribunales. Entonces, eso pudiera ser una salida interesante que habría que explorar en su momento. Sería interesantísimo. Oye, bajo tu liderazgo, Dani, ¿qué ha pasado en Mifel? ¿Qué ha crecido, qué ha cambiado y hacia dónde quieres poner el banco? Bueno, a ver, en 20 años, ¿Nada más llevas 20 ahí? 18, pasamos de 3 sucursales a 100. No, bueno, pero vamos a ver, fue un cambio transformacional. Hace 5 años empezamos el proyecto para tener un ecosistema digital, para que puedas nacer nativamente digital, y hemos también robustecido el banco tradicional. Y además hemos crecido en la parte de pagos de forma, yo creo que en términos absolutos, no somos los más grandes, pero en términos absolutos somos el banco que más ha crecido prácticamente en todos los segmentos en los que estamos. Y entonces yo creo que esta omnicanalidad de la que hablabas al principio, ¿no? Tenemos, yo te diría, un banco con una buena huella física, con 100 sucursales, y vamos a crecer un poco más. Una parte de pagos que ya estamos haciendo alrededor de 7 millones de transacciones mensuales. Imagínate la información que te da eso para inteligencia artificial. Sí, sí. Y además un ecosistema digital con ya prácticamente medio millón de cuentas yo te diría que aunque llevamos más tiempo, pero cuando en realidad se hizo el rollover del mecanismo digital, en 6 meses hemos capturado 500,000 clientes. Wow. Y la adopción, digamos, el attrition es relativamente, o sea, la pérdida, la merma es relativamente baja. Entonces quiere decir que la gente está contenta con la experiencia de usuario, con la facilidad de hacerlo, con los productos que hay, con los rendimientos que se ofrecen. Y entonces lo que queremos el día de mañana es estar capturando, tener para finales de año cerca de 1 millón de clientes, 800,000 clientes en el ecosistema digital, pero que te permita además también estar interconectado con el mundo físico. Porque aquí hay una pregunta, cuando veíamos, hay licencias de bancos que están en venta. De hecho, sí. Una fintech acaba de comprarla del banco, un banco mexicano grande del G7 que vendió su licencia la semana pasada. Sí. Entonces, un poco la discusión es, oye, ¿vale la pena hacer tu ecosistema digital en una licencia distinta a tu banco tradicional? En nuestro caso, nuestra decisión estratégica fue no. Pues no. Porque parecería entonces que si estás creando una banca distinta, significa que lo que tienes aquí no sirve. Y sí sirve, nada más hay que incorporarle algunos elementos nada más, ¿no? Yo creo que justo. Entonces, aparte eres más robusto, más sólido. Algunas de estas que no vamos a decir nombres, pues te dicen que ni pagan impuestos y que tú los pagues. Y, o sea, unas propuestas muy raras. Por yo cierto, digo, ¿cómo puedes confiar? una de las cosas interesantes que viene en el paquete de ingresos de la Federación es que a las fintechs ya están obligadas a pagar el 20% de impuestos de la renta. Debe de ser. Como debe de ser. Ahí había un gran arbitraje regulatorio, no sé si regulatorio y impositivo. Entonces, sí, si ves estas fintechs ya van a estar prácticamente equiparables en términos de impuestos. Eso está bien, esa muy bien. Esa palomita. Pero un poco la idea de nosotros es, oye, ¿para qué abrir otra licencia? Porque me parece que es una mensaje a nosotros. Oye, mira, estás en este banco grandote. Ábrete otra cuenta en este banco donde es totalmente digital. Pero yo estoy aquí, yo ya trabajo en el banco tradicional con
con su plataforma digital, que esta es mala y entonces me tengo que cambiar a esta, o compiten, o se canibalizan, o qué pasa, ¿no? Entonces, a ver, son discusiones interesantes porque supuestamente esto lo puedes construir en la nube y entonces tienen una inmediatez. Al final, en nuestro análisis, que duró no menos de 6 meses, decidimos que lo íbamos a hacer sobre la misma plataforma, con diferentes características, pero al final converges en algo que tiene prácticamente todas las mismas facilidades. Ahí lo que cambia son un poco los montos y algunas capacidades, pero en realidad puedes tener, si eres una persona que nació en el mundo físico, puedes tener las mismas bondades que si naciste, y es absolutamente omnicanal. Y creo que ese es el futuro. Ahorita que está aquí Ernesto, que es el director de innovación, me invitaron también a estar en el evento de Prosa, que me hicieron el honor de invitarme, que es un gran evento, y hablaremos si las fintech y los bancos compiten o se complementan o son sustitutos. Yo pienso que son absolutamente complementarios. Y yo creo que lo que hoy está pasando es que las fintechs que pensaron que eran muy innovadores, que eran muy amigables en muy su rentables, uso, ¿no? muy rentables, muy friendly user, que era muy fácil. De repente, fíjate, porque además yo me llevo bien con el medio bancario y con el medio fintech. Y entonces soy muy amigo de una de las fintechs más exitosas de México y de Brasil. Y entonces, cuando lo vi hace unos meses, que me invitó a comer, dice, oye, ¿qué me sugieres hacer, Daniel? Le digo, no, a ver, tú eres el hombre más brillante que he conocido. No, me estás de verdad preguntando qué haría. Qué honor. Dice, sí. Digo, a ver, déjame pensar. Me dice, sí, piensa. Digo, mira, a ver, durante 4 años, tu posicionamiento y tus mensajes y tus temas mediáticos han sido, somos una fintech, aléjate del sector bancario que te genera tensión, está regulado, es terrible operar, cada vez te piden información para tu dato. Y hoy, de pánico. Y hoy estás pidiendo una licencia de banco. Pues sí. Entonces, yo lo que te diría es, empieza a construir una narrativa, porque si durante 4 años... Se te va a caer tu pilar, tu argumento, sí. Entonces, pues creo que están un poco en eso y les ha costado un poco de trabajo y hemos visto que han tenido un poco de desapego de los usuarios. Pero así, yo te diría, así les habrá ido, porque, y no sé si es un tema generacional, pero a ver, tú dime, todo eso que está en el metaverso, en el ciberespacio, en la nube, está bien, sabemos que sí, pero tu dinero, o sea, que tenemos terapia de memoria de teflón, no se te olvida de que en 2 segundos desaparece. Entonces yo también a veces les digo, cuando me dicen, está muy atractivo, pues yo prefiero de verdad la solidez, el respaldo, y no nada más de los tabiques, sino de todo lo que hay atrás de una banca tradicional, ¿no? Por eso creo que son complementarios, porque si tú aprovechas todo lo que hizo el mundo fintech en términos de la facilidad, la innovación, sí, como dices. La innovación, pero lo complementas, el CX, el CX. Si lo complementas con la seguridad y la regulación bancaria, entonces tienes lo mejor de todos los mundos y estás en la intersección perfecta. Y creo que es un poco lo que nosotros estamos logrando. Y por eso es lo que estamos... Oye, ¿consideramos que ya somos un ecosistema digital exitoso? No. ¿Vamos en camino de serlo? Creo que sí. Y es justo porque lo que estamos haciendo es, vimos todo lo que tenían las fintechs y todo el CX maravilloso y la facilidad, y era súper amigable. Por favor, cuando acabemos la entrevista, abre tu cuenta y me das tu opinión. Si te tardas más de 5 minutos es que hicimos mal nuestro trabajo en aperturar tu cuenta. Qué maravilla. Y entonces hicimos un gran análisis y una gran introspección sobre lo que estaba haciendo el mundo fintech y lo trasladamos al mundo bancario con la regulación bancaria. Por supuesto que sí, a ver, si queremos, por ejemplo, el día de mañana modificar la tasa de un producto, pues sí, hay que avisarle a la Comisión Nacional Bancaria de Valores, si hay un periodo de tiempo y las fintechs no lo tienes, pero al final creo que lo que tú dijiste es muy importante. Pudimos combinar lo mejor del mundo fintech con la fortaleza de la regulación de la banca en México. Claro. Y eso creo que el usuario le está dando mucho valor. Y en la medida en la que sí han habido algunas instituciones que no les se han ido quedando en el camino, ¿no? Creo que la gente confía mucho más, como tú bien dices,
en la banca que en un intermediario financiero que no está regulado. Que sea una sucursal donde vaya a reclamar, oiga, me cobraron más o menos, ¿no? Fíjate la importancia, porque creo que justo acabas de comentar uno de los tantos puntos por los que creemos en la organización que las sucursales no se van a acabar. Oye, ¿por qué seguimos abriendo sucursales? No por capricho, porque la gente nos los pide. Y fíjate qué curioso. Chihuahua, de repente vemos Chihuahua, pero la gente ya sabía de que teníamos un ecosistema digital con instrumentos súper interesantes, mucho mejores que la industria, pero no veían la cuenta porque no veían una presencia física. Y de repente se inaugura la sucursal y empiezas a ver un crecimiento de cuentas digitales nativas por el simple hecho de ver una sucursal, la presencia de una sucursal física en la plaza, aunque nunca pisen la sucursal. Sí, no. Entonces las sucursales las abrimos porque además la gente nos los pide y porque además a la gente le da certeza y confianza. Sí, es compromiso, responsabilidad, solidez. Y como las flagship, ¿no? En el e-commerce ya ves que siguen teniendo en la mejor avenida, en la mejor calle, la tienda más cara, aunque compres en línea. Sí, fíjate, ahí interesante, porque tú te acuerdas, no sé si te acuerdas, hace unos 7 años, Amazon empezó a abrir tiendas físicas de libros, que al final yo vi una vez una en California, me llamó mucho la atención, porque llegabas al módulo del centro y te decía cuáles eran los libros que se habían vendido más por internet, Sí. pero ahí era una tienda física. Entonces al final un poco te dice la conclusión, oye, pues el mundo no dejará de ser, oye, tú y yo no podremos vernos por Zoom y podemos hacer una videoconferencia, pero pues esto no se acaba. Sí, es priceless, es otra historia. Entonces, oye, pues, oye, salvo que pensemos que la convivencia humana dentro de 50 años será pura realidad virtual. Qué triste, ojalá. No, bueno, porque entonces se acabaría la humanidad, ¿no? Pues ya no van a tener hijos. Exactamente, no ¿no? sé cómo, ¿no? Entonces yo creo que si te basas bajo esa lógica de que nuestro cerebro es primitivo y que hay cosas que no cambian, como este libro que te voy a recomendar, el mundo físico seguirá existiendo, quizá distinto de otra forma, pero no se va a eliminar. Claro. Oye, ¿cuál es tu panorama en cuanto al real estate en México? ¿Cómo sientes que ha sido el comportamiento en los últimos años? ¿Y qué viene sobre todo para adelante, no? Bueno, yo creo que, a ver, el tema del real estate en México, yo creo que tuvo un boom cuando el expresidente Andrés Manuel fue el jefe de gobierno. El jefe de gobierno, ¿no? De la Ciudad de México. Con Reforma y el centro histórico y Correcto. todo este tema, ¿no? Fíjate lo que es generar los incentivos correctos y fíjate lo que se desarrolló. Oye, que en estos incentivos pudo haber habido algunos abusos de no sé de qué tipo, porque tampoco no soy desarrollador per se, pero luego, cuando en el cambio de gobierno se cambia la ley y se para durante un periodo de tiempo y luego volver a arrancar eso en la Ciudad de México, te acordarás, tardó, Sí, y parar esas maquinarias tarda, y de hecho no nos hemos recuperado. Yo creo que en términos tienes como que dos grandes pilares, ¿no? Todo lo que está asociado a la vivienda y lo que está asociado a oficinas. Y dentro de vivienda tienes vivienda residencial, vivienda media residencial y vivienda económica alta y económica baja, que eso Infonavit creo que está haciendo. Creo que cuando vimos esta incertidumbre del Tratado de Libre Comercio y un poco lo que estaba pasando con Trump y los aranceles y el incremento de las tasas en México, vimos sobre todo un impasse en la parte residencial alta, cosas que se absorbían de forma mucho más rápida, empezaron a tener absorciones mucho más lentas, ¿no? En viviendas de alto valor. Y lo que no vimos, lo que no hemos visto una disminución, prácticamente en lugares urbanos de más de 1 millón de habitantes, son en viviendas que están en el orden de 2 a 4 millones de pesos, porque si tú lo ves sobre hipotecas de un dígito, una familia combinada con un sueldo de 30,000 o 40,000 pesos puede hacerse de una muy digna vivienda de 3 o 4 millones de pesos. Donde sí vimos un poco de desaceleración es en la parte residencial alta, pero estoy seguro que conforme se vayan aterrizando las cosas y veamos que México ya acabó de tener la incertidumbre del tratado, que seguiremos siendo el mayor socio comercial de Estados Unidos, yo creo que veremos una recuperación muy importante en la parte inmobiliaria, tanto en la construcción, porque además hoy hay un tema, en el tema residencial, tú lo sabrás mejor que yo, hay bastante oferta, ¿no? Sí. Y luego, ¿qué pasa, no? Hay oferta,
se para la construcción, entonces deja de haber oferta, hay demanda, ¿no? Entonces son ciclos y los ciclos se van adelantando, ¿no? Cuando hay mucha oferta, pues la gente pues se ve en un mercado de compradores, los bancos también cambian su apetito de riesgo porque hay demasiada oferta y entonces la absorción es distinta, pero luego la demanda vuelve a absorber la oferta disponible y creo que en ese sentido empezaremos también a ver un buen dinamismo en la parte de vivienda. Ahora, hay lugares como Nuevo León que no han parado. Guadalajara es un fenómeno muy interesante. Ciudad de México creo que sí tuvo un poco este tema, ¿no? Yo creo que ustedes... Aparte se encareció, es mucho. Ese es otro muy buen elemento, ¿no? O sea, toda la inflación que hubo en acero, varilla, vidrio. Permisos, licencias. Permisos, licencias, ¿sabe? Que eso es parte de... Pero yo creo que está en un proceso de estabilización, la oferta que hay se está empezando a absorber y creo que empezaremos a ver otra vez una buena dinámica. Oye, ¿y en el nearshoring? Eso está ahí, es muy buen punto. A ver, se paró un poco otra vez en los últimos 6 meses, pero si tú tienes una bodega industrial de última milla y tienes un cable y tienes luz a 1 kilómetro de distancia, antes veíamos precios de renta de $5 y hoy vemos precios de renta de $8 que se absorben antes de que empieces a poner el primer ladrillo. Entonces, oye, que el nearshoring se va a parar. No, creo que el mercado no está... Aparte ya lo hacíamos hace cientos de años, yo digo. Siempre hemos sido nearshoring, ¿no? Por supuesto. Ahora, lo que me gustaría ver es ahora una frontera con nearshoring, con mejores... O sea, Ciudad Juárez, que por cierto abrimos la semana pasada en Chihuahua. Me gustaría ver nearshoring y también con mejores empleos, ¿no? Con empleos mejor remunerados. Con tecnología. Con tecnología y con gente más capacitada, con seguridad. Que generen empleo, como dices, sí. Pero si tú te vas desde Tijuana prácticamente, incluyendo Tamaulipas, la frontera en términos de naves industriales de última milla, yo te diría que hay, como se dice, hay inventario negativo. O sea, falta inventario. 3,000 kilómetros. Correcto. No son suficientes. Y no hay, ¿no? Entonces, o sea, como que ves un poco, ¿no? O sea, el mercado residencial un poco parado, pero el mercado del nearshoring a todo lo que da. Entonces, al final, si todo sale bien, va a tener que converger en que tiene que haber un dinamismo económico que te va a permitir que básicamente todos los segmentos, desde la parte del nearshoring de última milla, de naves industriales, hasta lo residencial y lo más económico, se absorba. ¿Por qué? Porque vas a tener crecimiento económico, porque vas a tener empleos por definición, porque vas a tener empresas llegando a México que siguen llegando a México. Lo que pasa es que sí es cierto, las empresas que hoy están llegando a México son las que ya estaban, pero están incrementando sus plantas. Pero qué bien, por supuesto. Se las podrían llevar. Pero ahora lo que queremos es que lleguen las nuevas. Y no queremos ni que sea Salvador, ni que sea... Pero una cosa trae la otra, porque atrás de uno de estos viene el que hace las llantas. El clúster, son los famosos clústeres. Pero creo que para que tengamos eso, el inicio de la plática, estar ya claros y sin ningún tipo de incertidumbre de cómo va a quedar plasmado el nuevo Tratado de Libre Comercio, que yo creo que más que trilateral, va a ser bilateral. Va a ser México, Estados Unidos, y Canadá y Estados Unidos tendrán su propio tratado, y seguramente México y Canadá, a mí es la impresión, por lo que hemos estado olfateando, que no está mal, pero lo que la mayoría de los empresarios estaban esperando es que ya esa incertidumbre se borre para poder continuar con la dinámica. Y ahí sí se desencadena todo, ¿no? Nearshoring, última milla, vivienda de todos los segmentos. Y yo creo que estamos a meses de que sepamos cómo queda ese tratado. Oye, pero entonces hay que confiar en México, invertir en México y creer en México. ¿Tú te has levantado alguna mañana en este país y has dicho, hoy todo va a salir perfecto, hoy todo estuvo maravilloso? Pues a veces. Pero desde que nací, acuérdame, hay una palabra que dice crisis y aprendes las noticias y todo es negativo. O sea, somos como que muy resilientes los mexicanos, ¿no? Y yo creo que, se han hecho cosas maravillosas. Uno, las Afores ya representan el 20% del PIB. Tienes un ahorro interno enorme. Las sociedades de inversión representan el 17% del producto. Tienes un tipo de cambio flexible donde ya no es por oferta y demanda. Entonces ahí ves un tipo de cambio estable. Tienes 240,000 millones de pesos, 240,000 millones de dólares de reservas internacionales en el Banco de México. Tienes una línea flexible del Fondo Monetario Internacional. O
sea, hay muchos elementos para estar convencidos que México es poco probable que tenga una crisis profunda. Entonces, yo creo que eso nos debería dar aliento a saber que México es un país no solo mucho mejor equipado, sino también mejor equipado con grandes oportunidades. Sí, sí hay retos, por supuesto. Dime en todas partes. Dime dónde no hay retos, me voy mañana. No, si no hay reto, no. Claro, y hay desafíos, y hoy un partido en el gobierno con un control absoluto del presupuesto, entre otras cosas. A ver, por supuesto que hay retos, pero yo creo que México, bueno, tú pregúntale a un muchacho de 20 años que está hoy estudiando en la universidad qué es una crisis y una devaluación. Si tuviste una devaluación ¿no? de 16.70 a 18, pero llevas viendo el tipo de cambio en 18.60 los últimos 6 meses con una estabilidad increíble. No, llegamos hasta 16, o sea. Ahora, y llegamos hasta 25, ¿no? Pero otra vez, tienes un tipo de cambio flexible, sí, que obedece a la oferta y la demanda. Entonces, oye, inflaciones. Sí, oye, estamos preocupados porque tenemos una inflación de 4.7. Tus hijos, mi hijo que tiene 30 años, no entiende que es una inflación del 120%. Como la de Argentina. Correcto, que por cierto, me le fue mal a mi ley. Sí. Pero bueno, yo creo que estas inflaciones, hoy estamos preocupados porque de repente la inflación se nos va al 6% después del COVID, ¿no? Sí. O sea, y qué bueno, ¿no? Yo creo que, y hay algo otra gran oportunidad. La presidenta, y me consta porque me lo ha dicho a mí en lo personal, siempre va a respetar la independencia del Banco Central. ¡Qué maravilla! Que me parece, hoy ve al presidente Trump diciéndole al señor Powell, que es el presidente de la Fed, Mr. Too Late. ¿No? Entonces, hoy ves a un país de primer mundo, donde su presidente se está metiendo con su Banco Central autónomo. Sí. Y hoy ves a México, un país de ingresos medios, donde la presidenta categóricamente dice, voy a respetar la autonomía del Banco Central, que es fundamental para países que hemos visto inflaciones del 120%. Claro. Entonces, fíjate, creo que hoy México también le puede dar lecciones al mundo de qué hay que hacer en algunas áreas de la economía, ¿no? Se lo estamos dando, y yo creo que Banca Mifel también me consta que ha sido un pionero de la innovación, que CX y UX, pues digo, lo he tenido siempre Mifel. Desde que yo recuerdo, siempre estuviste cerca del cliente, siempre estabas pensando y de verdad, te juro, me acordé ahorita que te hablaba 25 años, que decían, oye, pues si necesitas el dinero, te lo llevan a tu oficina. Y decía, ¿cómo? Sí, tenías ese servicio. Sí, lo tenemos. Ah, qué bendición, mira, ya ves. Se lleva banca en tu casa. Sí, a ver, yo creo que cuando pones al cliente al centro, es muy fácil decirlo, pero si pones al cliente al centro, velo nada más desde el punto de vista, a ver, en realidad, a mí me toca nada más, creo que el grupo financiero funciona porque el menos capacitado soy yo, de verdad, no lo digo con toda humildad. Todos mis colegas saben mucho más de sus áreas de influencia que yo. Puede ser un buen director, tener a los mejores en cada área. Correcto. Para ser el mejor primero, tienes que tener, tus segundos tienen que ser los mejores primeros. Y creo que eso lo hemos ido aprendiendo con el tiempo. Y poner al cliente al centro pues parece un cliché, pero cuando en realidad lo logras hacer y estás enfocado a que tu cliente, a ver, déjame ponerte un ejemplo. Si tú te metes a nuestra web pública, hay un icono que dice mensajes al director general. Y tú puedes, generalmente he recibido de todo. Pero nos ha tocado, oye, estoy en Europa y la tarjeta, metí mi tarjeta al ATM y no me regresó la tarjeta. Y les hemos resuelto porque estamos realmente preocupados, porque cuando la organización sabe que el que lleva el timón, aunque no sea el más inteligente, pero lleva en ese momento el timón, está enterado de qué está pasando con los 800,000 clientes del ecosistema Mifel, todos se alinean a que el cliente quede satisfecho. Esa es una forma y luego, bueno, medir el tiempo de apertura, medir las quejas, o sea, digamos, poner al cliente al centro para que no se convierta en un cliché, tiene que ser un decálogo de acciones. Y creo que hemos trabajado mucho en eso. ¿Qué reto tenemos?
Todos deberíamos de poner esa área de carta al director. Por supuesto, porque eso te alinea, ¿eh? Sí, sí. Oye, cuando yo sé, oye, si Giselle sabe que yo... Oye, No, hay cosas que uno nunca se entera, la verdad. Qué pena con los clientes. Ahorita que acabemos te voy a enseñar un ejemplo. Sí. Pero si lo logras aterrizar, si puedes tener indicadores, KPIs que te indiquen cómo la satisfacción del cliente, y si lo logras hacer, creas un tema distinto. Nuestro gran reto es que con este crecimiento exponencial que hemos tenido en número de clientes, no perder esa sensación de que a pesar de que somos ya un banco de cerca de 1 millón de clientes, todos los 2,000 colaboradores siguen teniendo una cercanía con el cliente. Y ahí es donde tenemos que trabajar, porque el día que si perdemos eso, que espero que no lo perdamos, entonces ya somos otro más de la cuadra. Montón. Y eso es lo que no queremos hacer. Oye, parar el crecimiento, pues tampoco lo puedes parar, pero sí tenemos que generar todos los incentivos y todos los mecanismos y todos los indicadores para que eso no se pierda. Oye, Dani, ¿cuál sería tu mayor deseo para México y los retos que te gustaría ver en un futuro que dijeras, a ver, me gustaría ver a México así? Primero me gustaría que se cierren las brechas. Me gustaría ver un país más egalitario, menos polarizado en términos de ingresos. Un país más justo. El otro día porque esto siempre me lo preguntan mis hijos, y me decía mi hija, la ingeniera, me dijo, papá, si tuvieras que dar la mitad de lo que has trabajado en tu vida para que este país sea más justo, ¿lo harías? Dije, mira, si supiera que todos lo haríamos y tendría un efecto positivo en el objetivo, sin lugar a duda. Pues sí. Entonces, ¿qué es lo que me gustaría para este país? Que sea un país menos desigual. Me gustaría que sea un país que merezca el potencial que tiene, con los 3,000 kilómetros de frontera que tenemos, con 2 mares, con petróleo, con todo, turismo. Por cierto, no hablamos del turismo, eso es otro elemento. Otro día te hablo para eso. Eso es otro tema importantísimo. México tiene todo. Me gustaría ver un México más egalitario y me gustaría ver un México que esté en el lugar que le corresponda estar a partir de sus características, a partir de la bondad de su gente, de la capacidad de su gente, de su geografía, del bono demográfico. Y hacerlo rápido, porque el día que perdamos este bono demográfico, donde hoy el 50% de la población es menor a 35 años. Eso se acaba en 36 años y luego no regresa hasta dentro de 200 años, si es que regresa. Entonces, y con eso que tienen perros que no tienen hijos, pues no. Esta nueva generación Z, ¿no? Sí. Ve el problema de los países. Oye, Japón, Corea, tienen un índice de natalidad de 0.76. O sea, a ver, tienen un gran... Fíjate que ahí también, bueno, eso hablaremos en otra ocasión. Tuve la oportunidad de estar en Corea, y Corea tiene un nivel académico espectacular, pero la gente no quiere tener hijos y la gente se suicida por el tema académico. Eso sí, el bienestar y el desarrollo ha sido impresionante. Por cierto, en 1970 México tenía un PIB más grande que Corea. Hoy Corea es infinitamente más grande que México. Pero como otra vez, hay un trade-off, ¿no? Entonces yo creo que un buen equilibrio y ver a un México en el potencial que merece para que el mexicano que nazca en Chiapas o en Tabasco tenga las mismas oportunidades para el chavo que nació en Nuevo León. Eso es lo que desearía yo para México. Muchas gracias, Dani. Oye, y por último, ¿qué es lo que más disfruta Daniel Becker hacer? Por supuesto, yo tengo 3, 4 grandes hobbies. Mi chamba, me encanta, me estimula intelectualmente, y la lectura, más bien, déjame ponerlo en orden. La relación con mi familia, mi chamba, mi lectura y el ejercicio. Padrísimo. Eso. Y por supuesto, como quinto, de rodearme de gente a la que le pueda aprender. O sea, un día te platicaré mi círculo de amigos que he ido construyendo sobre la vida, algunos mayores que yo, pero gente intelectualmente que es un gozo. Entonces también disfruto enormemente estar reunida con gente inteligente, porque el simple hecho de oírlos, claro, aprendes. Claro, y te hacen cuestionarte cosas que de otra forma a lo mejor jamás hubieras visto. Sí, no. Pues muchísimas gracias, Dani. Gracias por estar aquí y esperamos que regreses pronto. Al contrario, un gran placer y gracias por la invitación. Gracias. Nos vemos en un capítulo más de Real Estate. Hasta la próxima.